Bien, amigos de tu canal Recupera tu Salud, para un servidor Sandy Santos quien te habla. Es un privilegio estar con cada uno de ustedes en esta hora, dándole la bienvenida primero al Espíritu de Dios que está con nosotros y luego a los ángeles de Dios también. Y claro, recordándole a ustedes que siempre en nuestro ministerio oramos por ustedes, por sus hijos, por su salud y sobre todo por la preparación espiritual para que Dios nos prepare a todos para la crisis que se ha de avecinar a este mundo. Hoy tenemos un tema impresionante, no se lo puede perder, un tema muy profundo, y para ello en esta serie hemos invitado a nuestro hermano Fausto, Fausto Antonio Mato. Para los que no saben, Fausto Antonio Mato es un siervo del Señor que se dedica a la obra de la predicación del mensaje de los tres ángeles, la verdad presente. Eh, Tiene un ministerio en una emisora. Este ministerio se llama Voz que clama en el desierto. Ustedes pueden accesar a su página de Facebook, así mismo ustedes lo consiguen a él, Fausto Antonio Matos. Ustedes escriben allí y así va a aparecer. Y allí van a ver todos los videos que él publica, siempre muchos videos acerca de la verdad presente. Y lo hemos invitado en esta oportunidad para que nos acompañen en este tema tan profundo. Buenas tardes, Fausto, Dios te bendiga. Buenas tardes, mi hermano Sandy, y buenas tardes para todos los hermanos que a través de este espacio pues nos escuchan. Le agradecemos a Dios y primeramente a Él y después a ti y a ellos que nos escuchan también. Bien, antes de entrar a leer la lectura bíblica, vamos a tener una palabra de oración para que todo cuanto diga nuestro hermano Fausto y un servidor sea dirigido por el Espíritu del Señor. Oremos. Querido y amante Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón en tus manos para que tú seas quien ponga las palabras que vayamos a decir y que las palabras puedan despertar a un mundo que perece en las tinieblas y que pueda despertar a muchos hermanos que quizás están dormidos en la hora final de este mundo. Te suplicamos tu presencia y la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14 ha sido nuestro texto inicial de esta serie. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para prepararlo para el gran día del Dios Todopoderoso. Adelante, hermano Fausto. Pues gracias. Hemos estado analizando este poderoso mensaje que es realmente donde el Señor permite que se abra el telón para que nosotros podamos ver y entender realmente qué está haciendo Satanás con sus secuaces para tratar de detener el mensaje de Dios. Pues quiero decirle que por eso en el libro de Isaías capítulo 28, verso 3, nos dice que un poquito aquí, un poquito allí, porque la Sagrada Escritura está llena de interesantes pues aplicaciones y donde nos da a entender a nosotros los eventos que están pasando y los que van a. Para muchos, lo que tiene que ver con este capítulo y esta trilogía que están allí trabajando en contra del gobierno y de los planes de Dios, pues eso solamente aparece allí. Pues vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Yo quiero que ustedes noten cómo en el Antiguo Testamento me caracterizo mucho por eso, por hacer una aplicación del Antiguo Testamento con el Nuevo y los eventos futuros que están pasando y lo que van a pasar. ¿Qué pasa? Que nosotros encontramos tres poderes en Apocalipsis 16, 13 y 14. El dragón, la bestia y el falso profeta. Yo quiero que notemos cómo
En el Antiguo Testamento se nos presenta a nosotros esos eventos y de una manera, pues, detallada de cómo vendrán en el futuro inmediato los eventos. Yo quiero que nos vayamos al capítulo 12. Voy a simplemente a parafrasear el capítulo 12 de Primera de Reyes y después voy a leer un poco sobre el capítulo 3. En el capítulo 12 aparece Roboán, perdón, Jeroboán, Jeroboán, que era el primer ministro de Salomón, es el que se va a Egipto huyendo porque Salomón, eh, pues, tuvo problemas con Salomón y después lo van y lo buscan. El Señor le entrega las 10 tribus y media y él, pues, se rompe el reino. Me decía algo, Sandy, ¿eh? Sandy, No, no, adelante, adelante. ok, pues entonces le decía que entonces allí Jeroboam agarra y empieza a construir su reino y al mismo tiempo empieza también y establece muchísimos tipos de adoración, establece dos becerros para adorar y en medio de eso el Señor envía un profeta que es en el capítulo 13, verso 1, que es el profeta aparentemente que no aparece su nombre, sino que dice lo siguiente: he aquí que un varón de Dios, verso 1, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, clamó contra el altar. Fíjense, él va y clama contra el altar y le dice que ese altar, que la ceniza de ese altar, parafraseando en los textos, pues van a ser echados sobre la ceniza, sobre los sepulcros de ellos. Le dice, le dice que la señal que iba a pasar, muestra de que él era enviado de Dios, era que el altar se iba a quebrar. En eso Jeroboam trata de apresarlo y su mano se queda su mano se queda tiesa. Él le pide que ore, que le pida a Dios que le restaure la mano. Dios le restaura la mano por misericordia y le pide al profeta que vaya a su casa a comer, y el profeta le dijo que no, que el Señor le dijo que no coma nada en ese lugar, ni tampoco que vuelva. Fíjense, que vuelva por el camino por el cual vino. En todo esto agarró y se fue el profeta. Pero había un profeta viejo, y este profeta viejo, los hijos vienen y le agarran y le explican, pues, lo sucedido. Cuando él escucha esto, preguntó por dónde se fue y empezó a perseguir al profeta. Y cuando lo halló, pues le dijo que él también era profeta de Dios, que Jehová le había dicho por un ángel que le dijera a él que se devolviera y que posara y comiera en su casa. Fíjense algo. Esta historia realmente es una historia muy triste y yo no la comprendía esta historia. Voy a leer algunas partes para beneficio de ustedes, porque yo no entendí esta historia hasta que yo pude entender que esta historia no es solo una historia, sino es que es una. Vamos a ver para que entendamos. Voy a leer desde el verso 10 en adelante, para beneficio de ustedes, del capítulo 13 del libro de Primera de Reyes. Y se fue pues por el otro camino y no volvió por el camino por donde había
venido a Betel. Y moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vinieron sus hijos y le contaron todo lo que el varón de Dios había dicho en aquel día, o que había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado a Rey. Y su padre le dijo, ¿por cuál camino se fue? Pues sus hijos habían visto por cuál camino se había ido el varón de Dios, que había venido a Judá. Y él le dijo a su hijo, enalbolarme un asno o un burro. Y ellos le enarbolaron el asno y se subió en él. Y se fue tras el varón de Dios y le halló sentado debajo de un alcornoque y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Y le dijo, entonces, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, conoceré, perdón, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comáis pan, ni beba agua allí, ni vuelva por el camino que viniste. Y el otro profeta, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, vuelve conmigo a tu casa, a mi casa, para que comas pan y beba agua. Pero le mintió. Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. Fíjense, hermano. Quería leerle eso textualmente. Fíjense. Dios le dice a este profeta, no coma nada allí, ni por el mismo camino que tú vas, no vuelva. Y aparece un profeta viejo. Es un profeta viejo. Él estaba allí, estaba en otra cosa, hermano. Este profeta ya Dios no lo utilizaba. Si Dios había utilizado ese profeta y ese profeta había estado andando conforme a los dictámenes de Dios, Dios nos llama a aquel que vino de Judá, de lejísimo, a venir a darle el mensaje de Jeroboam. Este estaba acomodado. Quien le informó todo fueron los hijos, porque este era un mantenido. Este no estaba en nada. Así es. Pero fíjense que este sintió celo. No fue en ningún momento la historia dice, sino que dice que le mintió. Piense hasta qué punto llegó este hombre, pero lo dejo ahí. Vamos ahí enlazando todo para ver si esta historia tiene que ver con la historia del dragón, la bestia y el falso profeta. Eso te iba a decir yo. Ahorita estaba pensando, muchos se dirían, ¿y qué tiene eso que ver proféticamente hablando con el dragón, la bestia y el falso profeta? Bueno, no se desesperen, que ya el hermano Fausto le va a explicar. Vamos a ver, hermano. Vamos a ver. Entonces, hermano, vuelo un poco después que él está comiendo allí. Entonces el verso 21 dice lo siguiente. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto ha sido rebelde. ¿A quién es que le están diciendo esto?
Dios ahora le habla a través del mentiroso, del profeta que fue que le mintió y fue el que utilizó Satanás para traerlo y para hacer que este profeta de Dios pues cayera en la trampa del enemigo. Sigo leyendo. Dice el verso 21. Así que Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había dicho, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiera pan ni bebiera agua. No entrará, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que cuando hubo comido pan y bebido, el profeta que le había hecho volver, le enarboló un asno y yéndose le, to, le topó o se topó con un león en el camino y le mató. Su cuerpo estaba echado en el camino. Y allí estaba el asno, estaba junto a él y el león también estaba junto al cuerpo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Fíjense, hermano. Así que las cosas nos pasan a nosotros. Fíjense, en ese último verso que yo leí están los tres poderes que aparecen en el libro de Apocalipsis capítulo 16. Vamos a ver. Okay. Dice en el verso 24 que cuando él iba de camino se encontró con quién, con un león. ¿Quién es el león? Fíjense, hermano, el león que está hablando allí está hablando del dragón. Es aquí que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjense. Y también es una aplicación el león en Daniel de Babilonia. De Babilonia en esa aplicación. Ahora, en la aplicación de destrucción, que fue el caso de que él aquí destruye y mata al profeta de Dios, al que era profeta de Dios, está aquí represente a Satanás. Fíjense, primer paso. Vamos a seguir leyendo. El dragón aparece, aquí está como quién. El dragón aquí aparece como el león. Sigo leyendo. Que le mató y su cuerpo estaba tendido en el camino. Y el asno, ¿qué es el asno, hermano? El asno es un animal. Piense que la bestia aparece aquí. La bestia, ¿qué es, hermano? Es un animal. El asno es la bestia. Y después aparece el falso profeta. Ahí aparecen los tres, hermano. ¿Cuál es el falso profeta, hermano? El falso profeta no es el profeta que fue a llevar el mensaje, ni el que fue víctima del león. El falso profeta fue el que dio el mensaje de mentira, el que estaba sentado en su casa, el que no estaba en nada. Y aquí tenemos se podría decir el escenario de las cuatro personas que van a utilizar, o cuatro tipos de personas que van a ver. El dragón, la bestia, el falso profeta, pero están a quien ellos van a perseguir. Fíjense, este hombre está haciendo la obra de Dios. ¿Y quién es a quién es que van a utilizar para hacer regresar del camino? Recuérdense que él iba en el camino. ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Estamos entendiendo, hermano? Hermano, el falso profeta va a hacer regresar a muchos que van en el camino correcto y Así lo va a es. hacer devolver y le va a decir que él recibió. ¿Quiénes fueron? ¿A quiénes fue que él a quién fue que él dijo que le había dado el mensaje? ¿Quién fue? Dice que un ángel. ¿Quiénes son los que van a dar el mensaje de desviación en los últimos días? ¿Quiénes serán los que van a aparentar y van a simular ser difuntos, muertos, personas que han fallecido? Hermano, ¿estamos entendiendo el mensaje, hermano? Fíjense, el falso profeta, que aparentemente no está metido en nada, aparentemente estaba sentado en su casa, a él solamente le traen los informes, pero él aparentemente no se ve metido en nada, pero esa es la gente más peligrosa. ¿Por qué? Porque fíjense que el rey, el poder civil no pudo hacer que el siervo de Dios, con la ley dominical, ni con ninguna ley, ni con la vacuna, pudo hacer que retrocediera ni se volviera. Pero ¿a quién utilizó? Utilizó al que no está metido supuestamente en nada. Solamente está echado a un lado. Hermano, de los tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta, el más peligroso es el falso profeta. Porque el falso profeta aparentemente simula ser un siervo. ¿Y cuál fue el objetivo de él? Sacar a lo que estaban llevando o al que estaba llevando el mensaje del camino, lo devolvió del camino, hermano. Él lo devolvió del camino, hermano. Yo no sé si ustedes me están comprendiendo. En el libro, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 3, para que nosotros entendamos que siempre el dragón ha estado obrando y siempre ha buscado un disfraz. En los últimos tiempos va a aparecer como dragón, pero Satanás siempre ha estado disfrazado. Así como se le apareció a Eva en la experiencia del jardín del Edén, él no le apareció como un ángel majestuoso, ni un ángel que venía del cielo, sino que estímulo, piensa. Mientras a otros se le aparece como ángel, a Eva se le aparece dentro de una serpiente. Fíjense, yo quiero compartir con ustedes por qué él toma la serpiente. En el verso 1 al 5 aparece esa expresión, esa experiencia del capítulo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Yo no sé si tú estás entendiendo de qué serpiente está hablando. Cuando dice que la serpiente era astuta, muchos creen que está hablando de Satanás, no está hablando está hablando de la serpiente que lo creó. Para muchos creen que lo que habla aquí se está refiriendo solamente a Satanás. Aquí no solamente se está refiriendo a Satanás, aquí está hablando de las cualidades de la serpiente que Dios creó. Yo quiero leer lo que dice el patriarca así profeta referente a la serpiente. Dice en la página 36, segundo párrafo, la serpiente era
en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Posaba en la sagrada rama del árbol prohibido mientras comía su delicado fruto. Piensa, no estamos hablando de que la serpiente agarró y Satanás la obligó. Aunque era un animal, la serpiente era el animal más inteligente en ese entonces, el animal más hermoso de todos los. Y Jesús, si llamarle o si llamarle, porque podía, tanto podía volar como podía vivir en la tierra. y, Fausto, Sí. y Jesús asumió esa posición que tú tienes, porque cuando él mandó a los apóstoles, él le dijo, sé manso como paloma y astuto como serpiente. O sea que Jesús estaba consciente de eso. Así mismo. Sí, es que la capacidad que tiene la serpiente, y en ese entonces la capacidad que tenía, piense que era deslumbradora. Cuando la serpiente lo que hizo fue que hipnotizó con su belleza a Eva. Cuando Eva vio a la serpiente, cuando se veía la serpiente, lo que tú quedabas era dándole gloria, espectáculo, pero una serpiente volando. La serpiente le permitió a Satanás utilizarla. Ese fue el problema. Por eso la serpiente se le da la sentencia y por eso la serpiente es el animal más aborrecido realmente del ser humano. Porque la serpiente le permitió a él ostentar y utilizar su belleza. Yo quiero que ustedes noten. Pero ¿cómo así que le permitió? Porque los animales Le permitió, actúan le por, permitió, actúan le por, permitió. sí, actúan por instinto, porque yo siempre que leía ese texto, no te puedo negar que yo siempre me preguntaba, pero ven acá, ¿qué culpa tenía la serpiente que Dios arrojó parte de la maldición también en ella? Sobre tu pecho andará y polvo comerá. Y mucha gente se hace esa pregunta, ¿qué culpa tenía la serpiente realmente? Entonces, esto que tú dices, eh, ahora pone el tema un poco más complejo, porque mucha gente, incluyendo yo, nos preguntábamos, ¿y qué culpa tenía la serpiente para que Dios le diera parte de la maldición a ella? La serpiente le permitió a Satanás utilizarla. La serpiente no se rehusó. La serpiente sabía y permitió que Satanás la utilizara. Sí, pero, Por sí, eso pero, la serpiente, pero aquí, por eso la serpiente, y qué bueno porque que, mira, qué bueno que el tema vuelva un poco dinámico aquí, porque yo sé que más de uno va a estar de acuerdo conmigo. Son misterios que se esconden en la Biblia y a profundidad porque la luz de la aurora, dice la Biblia, va en crecimiento hasta que el día es claro. Alguna gente cree que ya se sabe todo, ¿no? Hay misterio. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Entonces vuelvo y te reitero, Fausto, aquí se pone impresionante el tema y yo sé que aquí van a haber muchos comentarios porque tenemos un paradigma aquí que yo quiero que tú me la desate, este paradigma. Tenemos dos componentes. Está la posición tuya, tú dices que la serpiente sabía, que la serpiente pudo evitarlo, y está la otra parte que parece ser darte la razón a ti, que la otra parte es que si ella no sabía, si ella no tenía culpa,
¿por qué entonces tocó parte de la maldición? Algunos van a decir en los comentarios, bueno, cuando Dios le habló, le estaba hablando al que estaba detrás de ella, que era Satanás. Entonces, ¿por qué no la dejó volando a ella, a la serpiente? ¿Por qué no la dejó bonita como era? Entonces, cuéntanos tú, a ver. Óyeme, tú estás dando parte de la respuesta. Fíjate algo interesante. Fíjate, cuando tú haces la comparación, por ejemplo, me voy a ir a lo que es la maldición que se le tira a la Eh, serpiente. Antes de que tú vayas, quédate con la idea, Fausto, ahí. Quiero decir a los amigos, Fausto y yo no nos estamos volviendo locos. Ustedes pueden buscar datos científicos recientes. Oye esta, Fausto. Los Sí, científicos se han dado cuenta de que los animales saben. No es como antes se creía. Se sabe. Por ejemplo, ¿por qué una gallina tú le quitas el pollito y por qué ella te vuela a picarte? ¿Eh? Algo porque sabe siente, que su hijo, siente ella. Siente ella. Porque hoy en día, animales como el perro, por ejemplo, yo vi un comentario de un científico que él decía que dentro de unos años hay ciertos alimentos que los perros comían y yo lo he comprobado. Yo tengo una perrita que tú le echas, por ejemplo, pescado crudo y no se lo come. Tú le echas carne cruda y no se la come. En otro tiempo los perros hacían eso porque los animales van y, aprendiendo. Van aprendiendo. Y les reitero a los amados que están viendo, ustedes pueden confirmar la información. Los animales saben. Los animales saben. Y eso es para reforzar el concepto del hermano Fausto. Adelante. pues, gracias. Mira, te decía que solamente tenemos que ver la misma maldición que pasó sobre lo que tú estabas diciendo. Fíjate, cuando Dios le tira la maldición de que polvo comerá, yo le hago la pregunta, Satanás está arrastrando. Si la maldición fue a él, entonces debió estar Satanás arrastrando. Y comiendo polvo también. Debió estar comiendo polvo. Satanás no está haciendo eso. Satanás no está haciendo eso. Yo le voy a ir explicando, según vaya detallando el tema, qué relación tiene Satanás con el asunto de la serpiente. Ahora, esa maldición fue a la serpiente de su elevada posición, que era la reina, no había rey, no era el león el rey de De la la selva. selva, sino la serpiente. La serpiente perdió su derecho porque en su inocencia ella le permitió a Satanás utilizarlo. O Ella le sea, permitió. o sea que en su orden, Dios en la creación de los animales estableció jerarquía también. Y eso se ve. Claro que sí, claro que sí. Pero tú nomás tienes que ver, óyeme, hoy en día nosotros, donde quiera que tuvo una serpiente, una culebra, tú lo que quieres matarla. Sí. Sí, y las mujeres se corren. Y cuando Eva lo vio, ¿qué es lo que Eva quería? Contemplarla. Oye, era un espectáculo poder verla. Y entonces, fíjate que la Claro, maldición claro, le cae a ella de tal manera que no es solamente su condición paupérrima, porque ella cayó a una condición paupérrima, sino una condición que tiene que vivir escondiéndose siempre. ya. Pero yo digo, Fausto, que este relato es impresionante porque mucha gente lee la Biblia superficial y no lo ven desde ese punto de vista. Eh, Nosotros nos estamos quitando el hecho de que en la sentencia hay una parte que le cae a Satanás. Gran parte, la mayoría podríamos decir, cuando Dios dice estableceré enemistad entre ti y la mujer, eso se aplica tanto a la serpiente como a Satanás. Porque Eso es lo proféticamente, que te iba a decir. ok, porque proféticamente la mujer, pero me está gustando porque casi siempre que se estudia ese pasaje de Génesis 3:15, mayormente se espacía la mente
en la parte de la maldición concerniente a Satanás, pero nunca se estudia el aspecto de la serpiente. La gente cree que la serpiente todo el tiempo fue así. No, no fue así. Ella cayó de su elevado, Eso le la va. serpiente, fíjate, Wow, Satanás, hay un paralelismo entre la serpiente y Satanás. Ambos caen de su elevada posición. cae en sí, pero Satanás cae de su elevada posición del cielo, pero Satanás sigue volando, sigue Sí, teniendo su hermosura. sí, cierto. Satanás, lo que pasa es que la sentencia que se le dio a Satanás no era una sentencia inmediata, Ok, sino era que después que se verificara el juicio, ok. era que se iba a ver. En cambio, a la serpiente, por ejemplo, a la serpiente, a Adán y a Eva, la sentencia no era después del juicio. A ellos la sentencia fue inmediata. En cambio, a Lucifer no era inmediata, sino después del juicio. En el futuro de ese entonces. Claro, después del juicio, tenía que pasar el juicio primero, Ok, que el juicio se le hace en la cruz del Calvario y en la sí. experiencia de Cristo. Entonces, a partir de ahí es donde dice ahí que Satanás lo que hizo fue que le dio en el calcañal, pero entonces Jesucristo, ¿qué hace? Le aplasta la Le cabeza. aplasta la cabeza. Entonces, la experiencia de la serpiente se va viendo con las caídas, pero es un asunto espiritual, no es un asunto. Ahora, cuando hablamos de un asunto físico, estamos hablando de la serpiente verdadera, la que se unió a Satanás para hacer caer a Eva. Wow, quizás allí esta es la respuesta que tanto hemos buscado del por qué. Porque es que Dios es justo. Dios, a alguien que no sepa, no le va a dar un castigo sin saberlo. Yo creo que allí está la respuesta. Si Dios le dio parte de la maldición, era porque algo tuvo que ver la serpiente. Esto está interesantísimo, Fausto, porque vuelvo y te reitero, yo sé que hay muchos, incluso hermanos de la iglesia, que cuando vean este tema, nos van a tirar de loco, porque estamos nosotros estableciendo aquí un tópico que yo no lo he visto en ningún tema, el de la serpiente. La serpiente era un agente sabio, como tú dices. Ok, continuemos entonces con lo que estaba diciendo. Pues te decía que tú, como tú relacionabas el perrito que tú tienes, Uh -huh. un gato, un perro, un caballo, lo que sea, un perro o un gato, por ejemplo, yo tengo un gato aquí y lo viene persiguiendo, él coge para su casa. Sí, Él me ve a mí, él no me coge miedo, pero él le coge miedo a otra persona que no ve, igual que el perro. Yo tengo un perro ahí, si otra persona se le acerca, lo muerde, pero a mí no me muerde. Entonces, es, estamos hablando de que tiene que conocer, tiene que saber, tiene que saber. Lo otro es que en la experiencia de Balaán, nosotros vemos qué fue lo que pasó en la experiencia de Balaán. Cuando el ángel le desata la boca, ¿qué fue lo que hizo? Él no le desató el pensamiento, él le desató la boca para que pudiera hablar y lo que él pensaba lo dijera. Eso fue lo que pasó. Porque es que muchos, mira, yo vi el último estudio que hicieron, la ciencia médica, y decía, nos hemos equivocado todo este tiempo. Verdaderamente los animales pueden pensar. Pero tremendo. sí, ellos se han equivocado todo el tiempo. Tú nada más tienes que ver que tú vienes y tú le dices a un perro, tú no puedes entrar aquí adentro de la casa, tú te quedas allá afuera. Sí, Y el día que entra, tú lo acosas o le das con algo. Y él se acostumbra y cuando él va creciendo, él no entra. así es. ¿Entendiste? Para él no entrar, él tiene que pensar, porque el pensamiento es lo que se acumula. Él me dijo que yo no puedo entrar. Mira aquí, yo tengo un O- gato. oye esto, oye esto, oye esto.
Fausto, y lo voy a poner aquí, ojalá y salga en mi pantalla ya. Míralo ahí, míralo aquí. Por otro Déjame ver, lado, si, yo no lo puedo ver. tú lo puedes ver. Dímelo ahí, dímelo ahí. Míralo ahí, pero los amigos lo van a poder ver. Eso es Wikipedia. Mira, por otro lado, muchos animales domésticos, como los perros, sueñan. Soñar es la capacidad para imaginar. O sea que nosotros no nos estamos volviendo locos, tú y yo, Moncho. No, no, No le es no, ajena, lo que demuestra su gran capacidad para crear mentalmente situaciones y objetos. Terrible, ahí está, clarito. es que tenemos que entender que los animales realmente, pues lo único que le falta Sí. es expresión lo que le falta, Y hay, expresarse, y hay animales ir acá, que se expresan. pero ven acá, por ejemplo, esos perros que tienen, que lo tienen realmente, que lo tienen entrenado, ¿qué es lo que ellos hacen? Para ellos se expresan, si hay droga, si no hay droga, ellos le hacen conocer a lo, a lo que andan con ellos que ahí hay droga y él se está expresando. Es lo que no expresa es verbalmente, es lo que quiero decir, es la palabra correcta. No, no, Ellos porque no se expresan como nosotros, pero ellos se expresan, cuando es yo lo me, correcto. cuando yo me refería a que hay animales que se expresan, porque hay animales que hablan. Claro, hay animales que hablan, hay animales como el loro, la Exacto. cotorra, hablan. Y mira Ahora, aquí, lo que yo te quiero decir es sí, mira aquí, que, permíteme leer este párrafo, mira. ah, El profesor de psicología marina y filósofo defiende también que los animales piensan y sienten. claro, Safina explica que los animales sienten que igual que nosotros, pero piensan diferente. Dice, aquí un psicólogo diciendo que piensan diferente, pero si él dice que piensan diferente, es porque piensan. Y dice aquí, en lo referente al pensamiento, los animales piensan porque tienen sus propias maneras. Déjame cerrar esto que se me va a salir allá. Su propia manera de actuar. Dependiendo de la raza, los animales se organizan socialmente de una forma u otra. Esa organización no depende 100% de la naturaleza de los animales, sino de su forma de pensar. Oye eso, hasta la forma en que se organizan. pero Tremendo. claro, claro, mira, es que para por ejemplo, las hormigas, las avispas, todos tienen que comunicarse y por ejemplo, que haya una reina en las abejas y que hayan obreras que salgan a trabajar, que traigan. No estamos hablando de un asunto al azar, estamos hablando de una comunicación que sale a buscar agua, que sale a buscar néctar, que sale a buscar esto, que sale a buscar lo otro. Entonces, lo que pasa es que nosotros hemos visto y estamos viendo la naturaleza desde el punto de vista abstracto, que la naturaleza es como algo que Dios no creó. Dios no crea las cosas para que sean subyugadas y para que vivan, pues, dentro de un rango de que se sientan minúsculas o rechazadas. Dios creó a cada uno de las cosas, ya sea por pequeño que lo veamos, ese, por pequeño que sea, ya sea una hormiga o lo que sea, ese ser que Dios creó, así en esa creación, tiene sus particularidades, que Él es tan libre o era tan libre cuando Dios lo creó como nosotros. Yo vi un reportaje de un carnicero que iba a matar un becerro y él notó en el camión que lo iba trasladando
que el becerro iba tirando lágrimas, literalmente, porque ellos pueden percibir cuando lo van a sacrificar. No, yo lo sé eso porque yo estuve cuando joven o cuando niño, no muchacho, estuve en un matadero y la veía gritando. He llegado a ver caballo gritando. Son muchas cosas, pero para la gente todo esto, estas cosas no existen, sino que la gente ve esto como algo sin sentido, pero para poder entender, hermano, qué fue lo que pasó en la experiencia de Eva, por qué Satanás viene dentro de la serpiente. Satanás no asumió la forma de una serpiente. Satanás utilizó a la serpiente. Cuando la serpiente le permitió entrar en él. Esto fue lo que pasó. Vamos a ver, hermano, lo que dice aquí. Dice aquí. Entonces dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni le tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriré. Mas sabe Dios que el día que comiere de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Fíjense, aquí vemos una historia muy conocida. Pero, ¿por qué el libro Apocalipsis dice la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás? Fíjense, Como si se estuviera refiriendo en primera persona a Satanás, como que él se transformó en la serpiente. tú estás notando, porque la palabra dragón es la mezcla Sí. de Satanás y la serpiente. La palabra dragón que nosotros hoy en día utilizamos y vemos, cuando tú notas que China lo tiene, es una serpiente grande Sí. con dos alas. Ustedes lo van a ver. La serpiente que Dios creó no era así. La serpiente que Dios creó era como una mariposa. Pero este dragón es una serpiente que tiene dos alas. Ahora, tú lo has visto, ¿verdad, Santi? Sí. El dragón que manifiesta China, Tiene, Japón, tiene cuerpo de serpiente y cabeza de dragón. y cabeza de un dragón, Sí. porque es una mezcla Una entre una amalgamación. serpiente y Satanás. Sí. Guau, ¿Te fijas? estoy cayendo. Guau, pero esa Una gente mezcla. es una amalgama del complot entre la serpiente de Génesis y Satanás. Ahora estoy cayendo. Ya tú estás entendiendo. Sí, sí, Cuando la Biblia te habla a ti, en el libro de Apocalipsis capítulo 16 del dragón, él se está yendo a Génesis y te está diciendo el complot que hicieron, sí, se sí, sí. unieron. Wow, tremendo. Ey, ese dato es profundo. Se pusieron de acuerdo la serpiente y Satanás. Claro, Y es lógico, vuelvo y repito, porque ¿por qué soy tan repetitivo, Fausto, en este punto? Porque yo sé que hay muchas personas que van a decir que los animales no piensan. Ya hemos dado datos incluso secular de otra fuente. Entonces, que me explique usted, que me explique el que está viendo el video. Si no sabía la serpiente, ¿por qué Dios entonces si la serpiente no sabía, Dios es injusto porque le dio un castigo? ¿Verdad que sí? hasta ahora, hasta ahora, los dos castigos más funestos que se han recibido en esta tierra es para la serpiente y la mujer. Sí. La serpiente es la que lleva el castigo más fuerte hasta ahora. Y después la mujer.
sino dile a una mujer cuando le están bajando la menopausia, cuando le está dando a luz excesivamente. Todas las enfermedades y todo lo que le viene a la mujer por todas esas hormonas, etcétera. Entonces, cuando tú notas eso, ¿por qué? Porque los demás animales todos siguieron así. A pesar de la degradación, igual que el hombre, pero todos los animales, el que era, por ejemplo, el ave que volaba siempre ha volado. Pero tú me estás Sí, hablando de una, de una serpiente, estamos hablando, ahí en una parte donde la señora White dice que era como tú ver el arcoíris. Cuando tú sí, veías la serpiente, tú yo lo he creías que leído. estabas viendo el arcoíris. Tú la has leído, ¿verdad? Sí, lo he leído, claro. Sí, Oye, que era un asunto, es un espectáculo ver una serpiente cruzar. Cuando una serpiente cruza, ¿y ahora qué? Tú el que ve una serpiente lo que se horroriza y lo que quiere matarla o huir. Entonces, sí. fíjate que ni la mujer tiene la sentencia que tiene la serpiente, porque tú ves una mujer hermosa y tú lo que quieres acercarte ahí o quieres disfrutar mirándola o viéndola. Y siempre uno ve a la mujer hermosa, pero la serpiente, aún las personas que tú ves que son, que se deleitan y atraparla, que esto, que lo otro, a la corta o a la larga no pueden vivir con ella, no pueden convivir con ella porque las serpientes son traicioneras excesivamente en el sentido de que matan Permíteme leer, antes de continuar, esta cita a, de Testimonio, tomo 2, página 31. La serpiente era un hermoso animal, escuchen bien, con alas, y al volar por los aires tenía brillante aspecto, como de oro bruñido. Bueno, tú la leíste ya. No, a, no andaba por el suelo, sino que iba de un lado a otro por el aire y comía frutas. Oye, eso, ya no era ratón como ahora, y comía frutas, y lo mismo que el hombre. Tremendo. Mira, estaba buscando aquí la del arcoíris, pero me salió esta. Está bien, continúa. pero fíjate que muy buena la cita que tú leíste. ¿Cuál es, qué es lo que ella, la señora White, agarra ahí y resalta? Dice, no estaba arrastrándose por el suelo, sino Sí. que andaba Que volaba volando por los por aires. los aires. ¿Y de qué serpiente ella está hablando? ¿De Satanás o está hablando de la serpiente que Dios creó? De la serpiente que Dios creó. Y a esa no fue, y esa no es la que está arrastrándose ahora. Claro. Bueno, Ah, yo creo que las evidencias son muchas para sobre eso en particular. Pues seguimos aquí. sí, Fíjense algo interesante. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, Daniel capítulo 7, verso 23, Daniel 7, 23, dice lo siguiente, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Fíjate, el dragón, vemos los intensos, los intentos y lo que hace. Piense que estos tres poderes que nosotros estamos viendo tienen una misma similitud de destrucción. Que mira, el dragón entra al jardín del Edén y lo que hace es destruir. Tiene relación con la serpiente, la destruye. Tiene relación con Eva, la destruye. Tiene relación con Adán, la destruye. Por donde quiera que el dragón hace un amigo, lo que hace es que lo destruye. Fíjense algo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 16, 13 y 14? Que va a los reyes de la tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cada vez que el dragón habla con un rey,
con un presidente o con cualquier tipo de persona y hace una alianza, ¿qué le pasa a esta persona? Lo destruye. Sí. Pero ¿qué hace la bestia? Aquí no me dice que la bestia va a dejar, dice que destruye todo también. Yo lo volví a leer. Miren lo que dice. Y dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos. Y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará, hermano. Vayan notando. Aquí nos dice un poquito de la tierra. Donde la bestia pasa, va dejando la misma muerte que el dragón. Va destruyendo. Vamos a irnos, hermano, al libro de Números. Número capítulo 22. Vamos a ver. Número Número 22. capítulo 22. Fíjense, hermano, estamos hablando de la bestia, del dragón, la bestia y el falso profeta. Dice aquí, dice aquí, número capítulo 22, verso 20 hasta el 21. Dice, y vino Dios a Balaán de noche y le dijo, si vuelve, dice, si vinieren a llamarte hombre, levántate y ve con ellos, pero hará lo que yo Te diga. te dije. Así Balaán se levantó por la mañana, ensilló su asno y fue con los príncipes de Moab. Y el furor de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en su camino. La pregunta es, entre el verso 20 y el verso 22, ¿cómo es si desenredamos? Miren, Balaán le dice a los príncipes de Madián y de Moab, si Jehová no me dijere que puedo ir con ustedes, yo no voy. El Señor viene y le dice, no vaya con él, no vaya. Ya el Señor le dijo que no vaya, pero ellos se van. Cuando él le dice, no, es que yo no puedo ir si Jehová me dice que no vaya con ustedes, me dijo que no vaya. Pero ¿qué hace el rey? Dice, no, lo que pasa es que lo que le mandamos, vamos a aumentarle la suma. Si le estamos dando 10 camellos, si le estamos dando tanto vestido, tanto oro, aumentale esos 10 veces y ve, llevas. Cuando Balaam vio eso, hermano, se volvió loco y volvió y le dijo, mira, sí, yo no me puedo ir si Jehová no me dice, pero yo le voy a preguntar de nuevo. Ya Dios no le había dicho que no, Sí. pero ahora dice que Dios le dijo que sí. Pero entonces Dios le dice que sí, pero después se ve que el ángel de Jehová, cuando él se va, le aparece. Yo no sé si ustedes están entendiendo. Ustedes sabían que en la Biblia aparece texto donde dice que Dios habló y el diablo. Wow. ¿O ustedes no sabían? Tremendo, tremendo. Es un error de los escritores o de aquellos que trataron de ayudar. En la Biblia lamentablemente hay cosas que aparecen. Por ejemplo, cuando dice que Dios le dice ahí, ese Dios que le dice, no se está hablando de Jehová. Le voy a hacer la comparación para que entendamos.
En Primera de Reyes pasó un incidente similar con Elías y vamos a ver para que entendamos realmente, porque realmente algunas, hay algunas cuestiones referentes a esto. Cuando Elías sale huyendo, pues recuérdense la experiencia cuando Elías sale huyendo, cuando Jezabel dice que lo va a matar después que él mata a los profetas de Baal y de Acera. Hay una experiencia muy significativa cuando él sale huyendo y aquí nosotros no vamos a poder dar cuenta. Cuando Elías está caminando, dice que come, se duerme, el ángel lo despierta, come y sale, y dura 40 días y 40 noches y llega entonces a la cueva. Fíjense algo interesante, tienen que tener oídos para entender la Sagrada Escritura, hermano. Hay que tener mucha paciencia y ser espiritual. Tener ojo. Escuchen aquí. Yo les voy a leer esto 2 veces para que puedan entender. Dice aquí, verso 8. Lo voy a leer para que puedan coger la idea. Segunda de Reyes, ¿cuánto? No, Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Verso 8. Se levantó pues, comió y bebió. Con la fortaleza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios en Horeb. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y he aquí que vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién fue que llegó? Jehová. Sí. ¿O no dice así la Biblia de ustedes? Sí. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 10. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado los altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. El verso 11. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. La pregunta es: ¿quién es que le está diciendo que salga afuera y con quién es que él está hablando? Con Jehová. Le dice que con Jehová. ¿Con Sí, quién? con Jehová. Con Jehová. Vamos a ver entonces. Y he aquí que Jehová que pasaba. ¿Quién era que pasaba? Jehová. Dice aquí que pasaba Jehová, ¿verdad? El que estaba hablando con él. Y un grande y potente y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Pero dice que era Jehová. Sí. Fíjate, Jehová está hablando con él. Le dice: sal y párate. Ahora yo le voy a decir algo. Si él salía, ese viento que cruzó ahí lo mataba. Sí. Atiende, sigo leyendo. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Sigo leyendo. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y ahora viene, escuchen bien ahora.
y tras el fuego una voz suave y delicada. Y al oírla Elías cubrió su rostro con sus manos y salió y se puso a la puerta de la cueva. No se puso delante de Jehová que le estaba, sino delante de la cueva. Sigo leyendo. Y aquí que vino una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? No fue la misma palabra que le dijo el Jehová que se le apareció primero. Sí. Sí, Ahora vamos a ver si no le dice la misma palabra. ¿Por qué Dios le repite la misma palabra? Si él habló con él antes. es Y ese verdad. Jehová que habló con él, ¿por qué lo intentó matar? ¿Entiendes? Le dice, ¿qué buscas aquí, Elías? Fíjense que Elías vuelve y repite. Elías se da cuenta que quien lo quería engañar y lo quería matar el diablo. Mírenlo aquí. Sigue diciendo, dice. Y oí una voz, dice, cubrió su rostro. ¿Qué buscas aquí, Elías? Verso 14. Y él le respondió, he sentido el vivo celo por Jehová. Lo mismo que le dice en el verso 11, lo mismo que le dice en el 14. Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu patria, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo mismo que le dijo. Sí. Y dice el 15. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegará y ungirás a él por rey de Siria. Pero fíjense, hermano, fíjense, la palabra de Dios, hermano. Fíjense cómo ahí es un hecho, hermano, que a Elías creyó que estaba hablando con Dios, hermano. Y Satanás le dice, sal. Pero había algo, hermano. Elías conocía a Jehová. Si Elías no había conocido a Jehová, el diablo lo había matado. ¿Qué fue lo que le pasó, hermano, al profeta de Jehová que fue a llevar el mensaje y que el falso profeta lo engañó? No conocía a Jehová. Hermano, mire, si Elías no había conocido a Jehová y había salido, lo había matado cualquiera porque él le mandó tres, le mandó un huracán, le mandó un terremoto y después le mandó un fuego. Era para exterminarlo, hermano. Y Elías no salió hasta que conoció en el silbo apacible que Dios estaba ahí. Ahora, yo no sé si se está entendiendo. ¿Cuánto pasaron, hermano? Pasaron tres, hermano. Y los tres, no había uno de ellos que era para dejar a Elías vivo. Los tres querían matarlo. Recuérdense la experiencia de ahorita. Que habían tres que fueron los conductores para que el siervo de Dios muriera y abandonara el camino. Está el león, que es el que lo mata, pero hay alguien que lo lleva, hermano. Hay alguien que lo lleva mansamente, lo llevó mansamente. ¿Y quién fue? Fue la bestia, hermano. La bestia se quedó mansamente, pero la bestia fue en donde él se subió. Hermano, por eso Apocalipsis 17, la mujer que está en el capítulo 12, que es la mujer pura y santa, es la misma mujer que en el capítulo 17, después tú la ves en Monté una la, alianza, monté la bestia. en la bestia, monté en la bestia, Ay, 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 ay. igual que este profeta. Sí. Este profeta, porque es lo mismo. Este profeta se montó en la bestia, lo montaron en la bestia, hermano. ¿Y quién fue que lo montó? El falso profeta, hermano. Tremendo, qué aplicación. Hermano,
Fíjense que aquí hay tres. Satanás tiró para destruir al siervo de Dios, tiró tres cosas y los tres eran destructores. Recuérdense que yo le vengo hablando de eso. Le vengo hablando que Satanás llegó al jardín del Edén y fue para destruir. Con todo el que se ha reunido y con todo el que se reúne y todo el que le hace caso a su mensaje es para destrucción. Igualmente la bestia. Y le presenté que el falso profeta tiene la misma iniciativa. Pero, pero Fausto, cuando una persona está montado en una bestia, un animal, quien conduce al animal es el que va montado. Aparentemente tú lo ves en esa forma. Entonces, diríamos que la iglesia es la que está conduciendo, la iglesia caída es la que está conduciendo a la bestia, porque tú sabes que tú mismo acabaste de decir hace un momento que el poder civil no pudo hacer nada. Tuvo que mandar a alguien que sea manso, aparentemente, porque sabemos que es una apariencia de mansedumbre para poder subir a la mujer a la bestia, porque si manda a león, no va a poder. Fue lo mismo que hizo Constantino, que vio que matando gente no le daba resultado. ¿Qué hizo? Se puso manso aparentemente y se metió a la iglesia y se bautizó. Es que tú tienes que entender algo. Tanto el dragón como la bestia tienen su camino. Sí. Ellos no caminan por el camino de nadie, ellos caminan por el camino que ellos tienen. Por eso, cuando él se subió encima del burro, él lo que hizo fue que lo condujo a donde estaba el león y el león lo que hizo fue que lo mató. Tú no ves que el león no le hizo nada a la vez. Sí, lo debo. Sí, es verdad. Y regularmente un, un simple asno, un burro, sería presa de un león, pero ahí se nos está presentando. Cuando el falso profeta va, lo encuentra allí y allí se reúnen los cuatro. El hijo de Dios que estaba en los caminos de Dios, que él lo hizo retroceder, pero él encontró el león y encontró el asno. Y el león no le hizo nada a él tampoco. Entonces, estos tres poderes son amigos, aunque tú lo veas dividido, y están trabajando con un mismo propósito. Lo dice, estos tres tienen un mismo propósito. Claro, ellos marchan hacia el mismo lugar, tienen el mismo propósito. Fíjate que en esa experiencia, el propósito era, se acabó todo. ¿Cuándo se acabó todo? Cuando mataron al Hijo de Dios, cuando mataron al profeta verdadero. Ahí terminó su obra. Wow, eso, lo que pasa es que tristemente el estilo de vida que está llevando el cristianismo no le hace comprender la palabra, porque en la historia bíblica que tú estás relatando, yo puedo entender ahora mismo que ahí está todo lo que va a acontecer. Fíjate que el falso profeta es quien lleva al Hijo de Dios donde está el león, como tú bien acabas de decir. Y entonces allí se juntan los tres, porque son amigos, tienen el mismo propósito, pero yo puedo ver, en esa historia puedo ver yo la persecución, Claro, puedo ver lo que le espera al verdadero Hijo de Dios. sí, Todos llegamos a esa conclusión en ese tema. es así, mi hermano. Tienen un propósito de conducirte, te desvían del camino, tú te devuelves y después Sí. te mandan por su camino hacia donde está el león que te va a devorar y te va a matar. Ese es el objetivo. Pero fíjate, eh, leíamos aquí la historia y vimos ahí cómo eso es como si estuviéramos hablando de ellos tres. Estamos hablando de los mismos. Fíjate que los tres poderes aparecen aquí en el tiempo del Elías. Aparece ese ciclón, esa tempestad,
aparece después un terremoto rompiendo todo y después aparece el fuego. Fíjate que es una representación de esos tres poderes y cómo ellos, porque en los últimos días Elías también va a aparecer, pero aparecen ahí también. Y algo interesante también, Fausto, es que cuando pasan los elementos, los tres elementos, Elías está en el lugar que Dios quiere. Está En el escondido. monte, Sí, wow, pues tú te la llevaste. en el monte, en el monte. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Sal de la cueva, sal del monte, sal del monte, Para que te, sal del monte. Pues no sé si nos quedan muchos minutos. un minuto nos queda. Ah, Pero pues vamos a dejarlo hasta aquí como está una bien. serie. Sí, ¿Eh? como una Lo dejamos serie. hasta ahí. Pero Sí. tú muy impresionante. Esperamos que los amigos que hayan visto el tema comenten ahí, comenten de forma respetuosa. Hemos hecho un estudio profundo. Los datos que se han dado aquí no es que nosotros no lo hemos inventado. Tienen fuentes oficiales que ustedes pueden consultarla. La palabra de Dios, nadie tiene la verdad absoluta. Dios va a ir arrojando luz cada día a aquellos que la busquen con sinceridad y que quieran compartirla con otros. Así que esperamos que este tema le ayude a cada uno de ustedes. Así que tenga la palabra de oración final, hermano. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias. Tú que moras en el lugar santísimo, una vez más, la vamos, glorificamos. Gracias por escucharnos y gracias por... En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos Bien. vemos la próxima semana, hermano. Amén. A ustedes compartan la transmisión, denle un like, que eso nos ayuda mucho. Y los que no se han suscrito, si usted quiere aprender, suscríbase. Bye.